síndrome disentérico, bueno, primeramente recalcar, digamos, un concepto de la diarrea, porque tiene que ver mucho de esto. Entonces, la diarrea, como le digo en la anterior clase, es la frecuencia excesiva de heces reblandecidas o no formadas, que se llama CRBC, y un síndrome disentérico, que sería lo que es un trastorno que produce la inflamación del intestino, que todo afectando el colon y haciendo una ausencia de sangre y moco. Puede ser por factores patológicos, no patológicos, puede ser agudo, crónico. Las causas dependen del lugar en donde se encuentre. Puede ser causado por parásitos, bacterias, virus, también por el ambiente, por el químico que entonces. Este síndrome se transmite mediante alimentos, agua y de persona a persona. Los factores de riesgo serían la edad, que sería más frecuente en niños menores de 5 años, los niños desnutridos menores de 2 años, también la mala higiene y también cuando las personas viajan de un lugar a otro lugar, que sería, digamos, lugares endémicos, digamos, visitan, comen. Por ejemplo, un ejemplo sería el sushi, que es crudo y normalmente algunos lo prueban, pero de lo que dicen que es rico, pero igual tiene parásitos al no ser cocido. Entonces, igual es un factor de riesgo. También el saneamiento. Hay lugares donde todavía no tienen agua potable, viven de lagunas, de ríos, de pozos. Entonces sería otro factor de riesgo. También hay personas que tienen un poco también, para como tipo prevenir, sería tener una buena higiene, preparación de alimentos adecuada, lavarse las manos, la provisión sanitaria de agua. Por ejemplo, si una persona está con diarrea, y como hemos dado ejemplo de que las personas que subsisten lo que es de lagunas, pozos, no deberían como ir a defecar cerca de ríos. ¿Por qué? Porque al recoger y tomar y no estar vida, nos contamina. Y también a personas que están en un ambiente, por ejemplo, una guardería, y lo dejan así todo el día, entonces la persona que, digamos, está enferma, prepara los alimentos sin tener una buena higiene de las manos, entonces los niños empiezan a tener diarrea. Bueno, por fisiología sabemos que el eritrocito es la unidad funcional del intestino. Este tiene transportadores específicos que están ubicados en el intersticio y en el espacio intraluminal, que son encargados de esa movilización de azúcares y iones para que ocurra una buena absorción a nivel del intestino y que esté correcto el equilibrio eléctrico, ¿no? También sabemos que el agua que pasa del epitelio a la luz intestinal está regulado por un proceso activo que es secundario osmóticamente a los iones. Los iones predominantes en el intestino son el cloro y el bicarbonato. Hay 4 mecanismos que pueden ocasionar diarrea, que es la diarrea osmótica, que está relacionada con un aumento del agua que va hacia la luz intestinal. Esto puede ser secundario a un aumento de estos iones o a que haya unos iones que no se pueden negar, como es la lactulosa para los intolerantes a la lactosa, ¿no? Y el sorbitol. También está la diarrea secretadora, que es secundario a toxinas de las bacterias que pueden o aumentar la secreción intestinal o disminuir su absorción. También tenemos la invasiva o exudativa, que de aquí va a terminar el término disentería, que es donde va a haber una lesión intestinal que puede ser por diferentes mecanismos, ya sea infecciosos o no infecciosos. Y tenemos la
por alteración intestinal que puede ser por síndrome de mala absorción o otro. Bueno, tratando una vez más lo que es la disentería, es un trastorno inflamatorio que se da por el intestino, que está causado por bacterias, parásitos, químicos irritantes, o incluso puede ser viral. Nosotros nos enfocamos más en lo que es entre bacterias, parásitos, entre las más conocidas son la shigellosis o disentería, o disentería bacilar, o el parásito que es causada por la estamoeba histolítica, que se denomina disentería mediana. Para lo que es el diagnóstico de esto, lo que se ocupa es más como un examen microscópico fecal. En caso de la ameliana se trata de obtener varias pruebas porque esto varía desde o sea, la cantidad de amebas que puede haber en la materia fecal varía según el día. Ahora, también se puede ocupar lo que son las técnicas serológicas. En cuestión del tratamiento, como se sabe, la clínica principal es la diarrea. Entonces, lo primordial del paciente es la reposición de líquidos y electrolitos para el paciente. Entonces, también se puede ocupar lo que son los antibióticos, pero esto depende de lo que es de la gravedad, o sea, de la patología, de la edad del paciente, y también este antibiótico se ocupa para lo que es disminuir el proceso de la transmisión y para cortar la vida del agente patógeno. Entonces, podríamos ocupar los fármacos de elección en caso de adultos, podría ser el trimethoprim, el sulfametazol, la ciprofloxacina. En caso de niños, se puede dar ácido trimethoprim y ampicilina. Ahora, las complicaciones que puede padecer por la disentería podría ser un desequilibrio de electrolitos, la perforación intestinal, el megacolon tóxico, abscesos hepáticos, fístulas, y incluso puede padecer un choque séptico que puede provocar lo que es la muerte de nuestro paciente. En cuestión de recomendación, se podría decir que las personas que padecen de esto deben tener un aislamiento, porque el contacto, ya como había mencionado mi compañera, de que se encarga de cocinar o de cuidar a niños, pues hace que se propague más. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre la diarrea bacilar y la parasitaria o mediana? Porque los dos generan deposiciones sanguinolentas. Pero ¿cuáles son las diferencias? ¿En cuál hay dolor? ¿Olor o color? Olor. ¿En cuál hay olor? Generalmente los problemas disentéricos están asociados a inflamaciones bruscas de la ampolla rectal. Entonces es un efecto local bajo. Independientemente que exista trastornos asociados a ameba, ¿cómo se llama? Salmonella, Helicobacter, Campylobacter, pero que no generan esa característica especial que nos produce el síndrome disentérico. Porque el síndrome disentérico por Shigella o por Escherichia coli, que son las dos que más generan ese efecto, sobre todo la Shigella, debido a su toxina que produce y que produce necrosis de la pared de la ampolla rectal, y genera pérdida del epitelio y genera ulceraciones con pérdida sanguínea por permeabilidad vascular grande. ¿De qué genera pérdida de agua? Pero además genera, por ese proceso inflamatorio que produce, un edema de la mucosa de la ampolla rectal y aumento en la producción de mucus, de que las deposiciones se vuelven mucosanguinolentas. ¿Ya? Y hay gran efecto de acción de prostaglandina y hay una toxina que está circulando. Y eso produce fiebre alta. ¿Ya? Fiebre alta, asociados a dolores abdominales de tipo cólico, náuseas y vómitos, que es relativo. Puede haber o no puede haber, pero sí la deposición mucosanguinolenta y escasa, no es abundante.
Ahora, la Shigella puede generar abscesos a nivel de la pared del intestino, perforarla, o puede generar, producto de la toxina que genera, una nefritis séptica, produce un síndrome urémico, ¿ya? O puede producir una encefalitis o meningoencefalitis asociada a la toxina Shiga, ¿ya? Lo mismo pasa con la Escherichia coli, pero la magnitud de las deposiciones de la coli no es como pasa con la Shigella, ¿ya? Las amebas producen diarreas sanguinolentas, pero no con esa exagerada cantidad de mucus que produce la Shigella o la coli. No producen esos dolores de tipo cólico intenso que genera la Shigella. ¿De qué produce diarreas sanguinolentas? Pero no con esas características. Porque el ameba, si bien destruye la pared de la mucosa, pero destruye por dentro, la Shigella genera una úlcera de boca ancha, abierta. La Shigella genera una úlcera como de una tinaja, o como de una jarra, de esas con boca estrecha, o de un cántaro, como quieran llamarle, ¿ya? Generan una petaca así y una boquita así angostita, pero igual generan pérdida de líquido, de sangre, ¿ya? La Shigella, debido a esa gran toxicidad que genera, produce laxitud de la mucosa, produce el desprendimiento de la membrana basal, y esa mucosa hiperplásica, edematizada, producto del esfuerzo de la actividad peristáltica, que hace que, a pesar de que el intestino esté vacío, ustedes tengan ganas de defecar, simplemente les origine muchas veces ese efecto del tenesmo rectal, esas ganas de ir a defecar. Y esa sensación de cuerpo extraño los obliga a ustedes a pujar durante el efecto de la defecación, de que se acompañan de pujos y tenesmo, este tipo de síndrome disentérico vacilar. ¿Ya? En cambio, el otro, el de las amebas, no produce ese gran desprendimiento de la mucosa. Si bien produce edema, produce pérdida de sangre, pero no se produce esa necesidad urgente de ir a defecar y no poder hacerlo. ¿Ya? Uno de los mecanismos de diagnóstico es el moco fecal. El moco fecal en la Shigella genera gran presencia de polimorfonucleares. En las amebas genera quistes o trofosoditos. Y los dos van a presentar hematíes y células blancas asociadas. De ahí que el moco fecal en los procesos virales es solamente puro mononucleares, no hay polimorfonucleares. Y el moco fecal en las parasitosis o amebiasas genera presencia de eosinófilos asociados a esa reacción local. Que los parásitos generan eosinofilia. Y la eosinofilia está en sangre, como también se desprenden de la pared de los vasos, ¿ya? Con los glóbulos blancos. Entonces los problemas son las deshidrataciones, sobre todo con la mediana. La giardia también puede originar en algunas ocasiones problemas disentéricos, pero no de la magnitud que pueda generar la ameba histolítica. Es más,
es más diarreica, producto de una hipersecreción intestinal. El tratamiento es con sulfas o con aminoglucósidos. Y para eso hay que valorar mucho la función renal, para no causar más daño, sobre todo cuando utilizan los aminoglucósidos. También pueden utilizar doxiciclinas, tetraciclinas, amoxicilina más clavulámico, o metronidazol, tenidazol, sinidazol, en el caso de la ameba. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces, el síndrome disentérico no es diarrea, común y corriente, pero debido a un proceso infeccioso, o vacilar o mediano. Que el vacilar se caracteriza por pujos etenemos y deposiciones mucosanguinolentas, asociado o no a náuseas y vómitos. Y el amebiano a esas deposiciones sanguinolentas más abundantes, con menos cantidad de mucos y sin pujos y sin tenesmo. Las amebas producen como consecuencia complicaciones de tipo de accesos hepáticos, pulmonares, cerebrales o meningios, cuando se van por ese sistema venoso o linfático, porque invaden los plexos. El pronóstico es bueno siempre y cuando no generen el síndrome urémico, sobre todo la Shigella o la Escherichia coli. Entonces, para la próxima semana, los dos grupos, tanto uno como dos, su tema es ictericia, ¿no?